en lugar de los métodos tradicionales como la dilatación y el curetaje. La razón es que al comparar la aspiración endouterina, bien sea manual o sea eléctrica, con los métodos tradicionales, pues esta se ha asociado a una disminución en la pérdida hemática, a una disminución en el riesgo de perforación y de complicaciones, a una disminución en la duración del procedimiento y por lo tanto de los requerimientos de anestesia. El presente tutorial tiene como objetivo describir la técnica de AMEU o aspiración manual endouterina, que además es un procedimiento que está diseñado para ser realizado bajo anestesia paracervical, con lo cual contribuimos a ahorrar incluso más los recursos que se emplean en la atención de este problema y hacemos la atención de la mujer más expedita. Dentro de las indicaciones que están descritas para realizar el procedimiento no solamente está la atención del aborto incompleto, también es importante que podamos utilizar este procedimiento para el tratamiento del feto o del embrión muerto retenido, para la evacuación de la cavidad uterina en caso de enfermedad trofoblástica de la gestación o mola hidatiforme, en caso de hemorragia posparto, siempre y cuando esta sea debida a retención de restos ovulares o incluso para la realización de una biopsia de endometrio. Es importante siempre recordar que debemos explicar con claridad los procedimientos antes de realizarlos a cualquier paciente y en este caso, antes de colocar a la paciente en posición ginecológica, debemos pedirle que vacíe la vejiga de forma espontánea y de esta forma evitamos el riesgo de infección que está asociado a la utilización de sondas o catéteres. Para realizar el procedimiento necesitamos un espéculo vaginal, bien sea de Graves o de Collins, una pinza de Posey, una pinza de Foster, una inyectadora, extensor de aguja y sistema de aspiración Easy Grip con sus respectivas cánulas. De manera opcional, podemos contar con los dilatadores cervicales, bujías de Hegar o dilatadores de Denniston. Es importante contar con campos estériles, gasas, solución antiséptica y una riñonera o un recipiente adecuado para disponer los restos ovulares. Para equipar la mesa de Mayo, sugerimos la metodología de no tocar, orientada a mantener la asepsia de los instrumentos que se van a poner en contacto con la cavidad uterina a fin de evitar infecciones. El aspecto fundamental de esta técnica es dividir la mesa en un área rígida donde no debe entrar la mano del cirujano y una zona semirrígida donde se colocan el resto de los instrumentos para que puedan ser tomados directamente por el cirujano. En la zona rígida se encontrarán la parte distal de las pinzas y las cánulas que van a ser insertadas dentro de la cavidad uterina para realizar la aspiración, cánulas de aspiración y dilatadores cervicales. En la zona semirrígida se colocará el resto del instrumental, extensor de aguja y jeringa de aspiración, pinza de Posey, pinza de Foster, espéculo vaginal, riñonera. El sistema Easy Grip consta de una serie de cánulas de aspiración y una jeringa que genera el vacío. Las cánulas están numeradas desde el número 4 al 12 de acuerdo a su diámetro en milímetros. A partir de los 6 centímetros, las cánulas están marcadas cada centímetro, lo que nos permitirá determinar la distancia a la que se encuentra el fondo uterino y realizar la histerometría. El tamaño de la cánula que deberá utilizarse para evacuar el contenido uterino dependerá de la edad gestacional alcanzada según la siguiente tabla. Para una altura uterina entre 4 y 6 semanas, las cánulas adecuadas son las de 4 a 7 milímetros. De 7 a 9 semanas, las cánulas de 5 a 10 milímetros. Y de 9 a 12 semanas, las cánulas de 8 a 12 milímetros. Para la biopsia de endometrio, es suficiente una cánula de 3 o 4 milímetros. El sistema de aspiración consta de dos partes, la válvula y la pieza posterior. La válvula está formada por la pieza de punta o tapa, por un sello y por un sistema de compuertas. La pieza posterior está formada por el aro de seguridad, por el cilindro y por el émbolo. Para armar la válvula, inserte el anillo en el sistema de compuertas haciendo coincidir las ranuras. Luego, aproxime las dos partes que están unidas por la bisagra y coloque la pieza de punta. Una vez armada, verifique que al presionar los botones hacia adelante o hacia atrás se cierra y se abre la válvula respectivamente. Para armar la pieza posterior, lubrique bien el anillo del émbolo con el lubricante a base de silicón proporcionado en el kit e introdúzcalo en el cilindro. Este debe deslizar con facilidad. Luego, coloque el anillo de seguridad en los orificios que se encuentran en la base del cilindro para que éste impida la salida del émbolo cuando realiza tracción. Acople la válvula al cilindro.
Compruebe el correcto funcionamiento del sistema de aspiración cerrando la válvula y tirando del émbolo hasta que los brazos se acoplen a la parte posterior del cilindro. Luego, abra la válvula y compruebe que el vacío se generó de forma correcta. Familiarícese bien con el funcionamiento del sistema de aspiración antes de realizar el procedimiento. La descripción del procedimiento la haremos utilizando el modelo anatómico en el que podemos identificar la vagina, el cuello uterino, el orificio cervical externo, el útero y las trompas de falopio. Coloque el espéculo vaginal y ajústelo para obtener una buena visualización del cuello uterino. Utilizando la pinza de Foster y una gasa con solución antiséptica, realice la antisepsia con movimientos circulares desde el orificio cervical externo hacia el exocervix, fondos de saco y paredes vaginales. Empleando el extensor de la aguja, realice el bloqueo paracervical inyectando de 1 a 2 mililitros de lidocaína al 1% en horas 4 y 8, inmediatamente por fuera del cuello uterino, justo donde éste se une con las paredes de la vagina. Recuerde aspirar previamente para evitar inyectar anestesia directo en un vaso sanguíneo y esperar un tiempo prudencial para que se logre el efecto anestésico deseado. Pince el labio anterior del cuello uterino con la pinza de Posi o el labio posterior si se tratase de un útero en retroversoflexión. Seleccione la cánula que va a utilizar según la edad gestacional, como se describió anteriormente. Si el cérvix no es permeable, puede utilizar los dilatadores de Denniston o las bujías de Hegar. Traccionando gentilmente la pinza de Posi, introduzca con delicadeza la cánula a través del orificio cervical externo y hasta el fondo del útero, asegurándose de no tocar las paredes de la vagina. Realice la histerometría y retire la cánula para que quede aproximadamente a 1 centímetro del fondo. Acople el sistema de vacío a la cánula y abra la válvula para que el vacío se transmita a la cánula y succione el contenido de la cavidad uterina. Realice la aspiración con movimientos circulares desde el fondo del útero hacia el orificio cervical interno tantas veces como sea necesario para extraer los restos ovulares de la cavidad uterina. Si llegase a llenarse el émbolo de la jeringa, a obstruirse el orificio de la cánula o a perderse el vacío, cierre la válvula presionando los botones, desacople la jeringa de la cánula, sin extraer la cánula del útero, vacíe el contenido en un recipiente adecuado, arme de nuevo el sistema, acople la jeringa a la cánula y repite el procedimiento hasta vaciar completamente el contenido del útero. Para saber si ha evacuado el contenido de la cavidad uterina de forma satisfactoria, verifique los siguientes signos: paso de espuma roja o rosa sin tejido a través de la cánula, sensación de aspereza a medida que la cánula se desliza en la cavidad endometrial, contracción del útero alrededor de la cánula o aparición de dolor cólico en la paciente, lo cual refleja la ocurrencia de contracciones uterinas. Inspeccione el material obtenido para confirmar la presencia de restos ovulares. Efectúe cualquier procedimiento complementario como la inserción de un dispositivo intrauterino si la paciente no desea embarazo. Retire la pinza de Posi del cuello uterino y verifique la hemostasia. Retire el espéculo de la vagina y realice un tacto bimanual. Recuerde procesar el instrumental de acuerdo a las normas de bioseguridad. A manera de resumen, recuerde preparar el instrumental, mesa de mayo y sistema de aspiración, preparar a la paciente, colocar el espéculo, realizar la antisepsia, aplicar el bloqueo paracervical, realizar la aspiración endouterina, retirar el POTSI, retirar el espéculo y realizar un tacto bimanual. Para finalizar, es importantísimo recordar que aunque este sea un procedimiento que está asociado a un menor riesgo de complicaciones, debemos advertirle a la paciente antes de darle el alta cuáles son los signos y síntomas de alarma y cuál es el sitio donde debe acudir de forma precoz si alguno de ellos llegara a presentarse. Bien, jóvenes, como hemos podido ver, o sea, este es un procedimiento que se realiza mucho en los hospitales, ¿sí? Y es un procedimiento que incluso se puede realizar en forma ambulatoria, no necesariamente con sedoanalgesia o puede ser con una analgesia local, ¿sí? Entonces, esto es como parte del tema de aborto. Entonces, ahora les voy a compartir las diapositivas en relación a amenaza de aborto y aborto.
¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Se ve toda la pantalla? Bien, listo. Ay, perdón, no es este. Vamos a empezar por aborto, un ratito. Bien. Bien, el contenido de esta sesión va a ser amenaza de aborto, en la que vamos a tratar definición, características generales, el uso de progestágenos en el tratamiento. Y de aborto también vamos a dar la definición, epidemiología, clasificación, causas, hallazgos ecográficos, el uso del misoprostol en el manejo farmacológico, el manejo quirúrgico y un fluxograma. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de amenaza de aborto, ¿qué queremos decir? Es que se pone en riesgo el embarazo que está llevando una gestante. Entonces lo definimos, la OMS lo define como la presencia de metrorragias o sangrados asociados o no a contracciones uterinas, que van a ser más o menos dolorosas y que se van a presentar en una gestación intrauterina antes de las 22 semanas. Y una característica importante es que no hay presencia de modificaciones cervicales. Entonces, cuando tenemos nosotros un caso así, que viene la paciente a la emergencia, porque generalmente van a venir por emergencia, ya que el sangrado es un signo de alarma, entonces tenemos que primero hacer la anamnesis, y en la anamnesis nosotros tenemos que ver si hay un retraso menstrual, ¿sí? Si hay un retraso menstrual, si hay una prueba de por medio que nos diga que hay un embarazo, como un test de embarazo simple o un beta-HCG cuantitativo, ¿no? Y posteriormente procederemos al examen. En el examen físico lo que vamos a encontrar es un cuello, les repito nuevamente, o sea, sin modificaciones cervicales, pero vamos a observar quizás el sangrado genital y vamos a tener también un aumento del tamaño uterino. Entonces, ¿cuál es nuestra conducta? Nuestra conducta va a ser, aparte de la anamnesis, hacemos una especuloscopía para valorar si el sangrado está viniendo de la cavidad endouterina o está viniendo del canal vaginal o del cuello uterino, ¿no? Y luego también lo asociamos con un tacto vaginal. Aparte de ello, una vez que tenemos nosotros la sospecha de que se trata de una amenaza de aborto, entonces vamos a proceder a pedir algunos exámenes. En este caso es de mucha ayuda el contar con la ecografía, porque esto nos va a permitir observar esta gestación temprana y ver qué tan viable es. Nos va a permitir ver también las características del saco gestacional, el corium frondoso, poder realizar la medición del saco gestacional, del embrión o feto y descartar algún otro problema. Además de ello, podemos pedir algunos exámenes de laboratorio que son de rutina, como es el grupo sanguíneo, una hemoglobina, un hemograma, el perfil de coagulación. Aparte de ello, podemos pedir un examen de orina, ¿no? Esto dentro de lo que vienen a ser los exámenes de laboratorio. Dentro de lo que vienen a ser las recomendaciones que hacemos frente a una paciente con amenaza de aborto, generalmente le recomendamos que haga reposo absoluto, haya abstinencia de relaciones sexuales y lo más importante es el contacto con la paciente para darle tranquilidad. Perdón, un ratito. Ahora, lo segundo es ver cuáles son los factores posibles que están causando este problema.
Y esto va a ir asociado a factores genéticos, factores uterinos, hormonales, infecciosos, inmunológicos, factores ambientales y estilos de vida. La mayor parte o la mayor frecuencia se va a deber a factores genéticos, es decir, anomalías cromosómicas de origen materno o paterno, sobre todo hablamos del síndrome de Down. Ya, en factores uterinos tenemos malformaciones uterinas como el útero didelfo, el útero unicorne, también está la incompetencia cervical. En factores hormonales tenemos la deficiencia de progesterona, que esto mismo lo podemos ver en el síndrome de ovario poliquístico. Y dentro de los factores infecciosos tenemos principalmente a los virus, como el citomegalovirus, la rubiola, tenemos otros problemas como la gonorrea, la clamidia. También está asociado en un menor porcentaje los factores inmunológicos. En los factores inmunológicos hablamos de los trastornos autoinmunitarios en general y dentro de ello hablamos del lupus eritematoso sistémico. El factor inmunológico está como más visto o más estudiado en lo que viene a ser el aborto recurrente, o sea, aquello que se está repitiendo varias veces, ¿no? Y luego tenemos los factores ambientales y el estilo de vida, sobre todo en lugares donde las personas pues fuman o toman mucho alcohol. Bien, entonces, cuando estamos frente a ello, debemos aplicar un manejo médico. ¿De qué va a depender el manejo o cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos de la mano la ecografía. Entonces, en la ecografía tenemos que ver demostrar si hay viabilidad ovular. Luego tenemos la dosificación del beta-HCG cuantitativo para ver si está dentro de valores normales y ver si hay sangrado activo o no. Entonces, el primer escenario, esto ha sido sacado de las guías de la maternidad, ¿sí? Entonces, si tenemos, digamos que la ecografía nos muestra que hay viabilidad ovular, tenemos una beta-HCG que está entre los rangos de lo normal, y ha habido pues rasgos de sangre, más no ha habido un sangrado activo, entonces el manejo puede ser ambulatorio, hacemos un control a los 3 días, instauramos o le decimos a la paciente que tenga un reposo absoluto y tratamos de buscar si es que existe o no una causa metabólica, como por ejemplo una diabetes mellitus de por medio, si existe una causa infecciosa de otro tipo para la amenaza de aborto y tratar según el hallazgo. Ese es el primer escenario. El otro escenario que tenemos es que hacemos la ecografía y demostramos que sí hay viabilidad ovular. Sin embargo, podemos poner, o sea, puede haber un pequeño desprendimiento placentario o del lecho placentario. Aparte de ello, pedimos la prueba de beta-HCG y puede expresarnos cierto déficit hormonal. Entonces, en estos casos, pues lo que hacemos es hospitalizar a la paciente para un control y evaluación del embarazo. También está escrito el reposo absoluto y podemos administrar lo que son los progestágenos, en este caso la progesterona micronizada, que puede ser dado a la dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Esta progesterona se puede administrar ya sea por vía oral o por vía vaginal. Luego, entre 1 día a 3 días, si la paciente ya no presenta un sangrado vaginal, se le puede dar de alta, se le recomienda que siga en reposo en casa y que en forma gradual vaya reiniciando sus actividades. Hacemos un control posterior entre 7 a 10 días, pero ya esto lo hacemos en forma ambulatoria. Si la paciente cuenta con una ecografía en la cual aún no revela la placa embrionaria o la presencia del embrión, o no hay un embrión con latido cardíaco, o existe una desfase entre lo que viene a ser la edad gestacional real y la ecografía, pero tenemos una beta-HCG positivo, entonces lo que tenemos que hacer en ello es solicitar una nueva ecografía en promedio al cabo de 2 semanas. Lo podemos hacer desde los 7 o 10 días hasta las 2 semanas, ¿ya? Pero en promedio es esto. Y claro, le prescribimos también cierto reposo al paciente y bueno, en estos casos a veces no damos medicación alguna, porque esto puede ir posiblemente hacia un embarazo no evolutivo o de una evolución inadecuada. Bien, entonces, hasta ahí tenemos, digamos, hemos hecho el diagnóstico y, bueno, hemos instaurado un tratamiento médico. En el tema de amenaza de aborto, nosotros utilizamos los progestágenos y dentro de esto estaba la progesterona micronizada. Existen ya estudios, por ejemplo, en el Cochrane están estas evidencias, ¿no? que hacen estudios en varios ensayos,
¿no? Y allí, por ejemplo, hay este artículo en la cual se identificaron 7 ensayos aleatorizados con 696 mujeres en total. Y lo que trataron de comparar es el uso de progestágenos versus el placebo o ningún tratamiento. Y llegaron a esta conclusión, ¿no? O sea, la administración de progestágenos reduce probablemente la tasa de aborto espontáneo. Esta evidencia es de calidad moderada. Después se pudo ver si era efectivo para reducir la tasa de partos prematuros. Y allí se vieron 5 ensayos, ¿no? Que más o menos vienen a ser a 588 mujeres y mostraron poco o ningún efecto en la reducción de la tasa de partos prematuros. Y este hallazgo es de baja calidad, ¿no? Efectos sobre las anomalías o la tasa de anomalías congénitas, o sea, se analizó aquí 2 ensayos donde informaron sobre este efecto y la evidencia sobre las anomalías congénitas no está claro, ¿no? Quizás esto porque se basó en 2 pequeños ensayos con muy poco eventos. La calidad de esta evidencia fue muy baja. Entonces, nosotros aquí podríamos concluir que sí se puede utilizar los progestágenos, o sea, la progesterona micronizada, sobre todo en amenaza de aborto, porque va a reducir esta tasa de aborto espontáneo, a pesar de que el estudio es de calidad moderada. Ya. Entonces, acá tienen las conclusiones, ¿no? Ahora, también vieron aquí si había diferencia entre utilizar por vía oral o por vía vaginal. En forma práctica se utiliza mucho por vía vaginal. Sin embargo, o sea, no hay mucha diferencia entre usar por vía oral o vía vaginal. Entonces, la conclusión ahí es que sí, definitivamente, o sea, ayuda en la amenaza de aborto, sobre todo en gestaciones tempranas y sobre todo si se trata de una paciente que tiene antecedentes de aborto recurrente. Bien, entonces, ¿qué viene a ser el aborto? El aborto, pues, según la Organización Mundial de la Salud, va a ser igual, ¿no? La interrupción, pero en este caso ya la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero. O también se puede definir como la pérdida del producto de la concepción antes de la viabilidad fetal. Esto quiere decir antes de las 22 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos. Entonces, el aborto, pues, es algo tan común en nuestro medio, o sea, no solo en nuestro país, sino en otros países, y ustedes habrán escuchado hablar sobre incluso la legalidad del aborto, ¿no? Si es permitido o no. En nuestro país, nuestras leyes no lo permiten, no es legal el aborto, ¿no? El aborto inducido o el aborto que no sea netamente terapéutico, ¿no? Entonces hablamos de, bueno, en el aborto espontáneo, ¿no? Se puede deber pues a diferentes causas, como ya les expliqué, ya sean anomalías genéticas, problemas del útero, problemas hormonales. Y el aborto legal, bueno, pues dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? Hay algunas razones por las cuales se puede hacer ello, por ejemplo, por razones médicas, salud mental, violación, incesto o decisión de la propia paciente, dependiendo del lugar donde esté. En cuanto a la epidemiología, diremos pues que en el mundo, o sea, se realizan más o menos entre 40 o 50 millones de abortos inducidos cada año a nivel mundial. Y en nuestro país se estima alrededor de 370,000 y 400,000 abortos inducidos en el país cada año. Ahora, esto, o sea, definitivamente esto es de acuerdo a los datos que uno va encontrando, o sea, estadísticamente. Sin embargo, o sea, hay muchos abortos ilegales o abortos que se producen y que no están registrados. O sea, existe un subregistro de lo que realmente, o sea, estuviera sucediendo en relación a este tema, ¿no? Bueno, en el Cochrane también mencionan cuáles son las causas del aborto, o sea, la mayor parte, como les decía, o sea, está vinculado a lo que vienen a ser las anomalías genéticas o cromosómicas en el feto. Luego tenemos dependiente del útero, o sea, las malformaciones uterinas. También están vinculadas las complicaciones médicas preexistentes en la madre, como la diabetes, presión alta, enfermedades autoinmunes, las infecciones durante el embarazo, como el citomegalovirus y otras. Luego tenemos el estilo de vida, consumo de alcohol, tabaco, drogas, los trastornos hormonales que puedan afectar a la salud del embarazo, algún trauma físico, pues, que vaya directa, que sea un trauma directo, ¿no? Que se pueda producir durante el embarazo, también puede producir una pérdida, y la exposición también a sustancias
químicas nocivas. Entonces, dentro de la clasificación, nosotros vamos a decir, bueno, pues se puede clasificar, a ver, en el aborto espontáneo. En el aborto espontáneo, este puede ser un aborto temprano, tardío o recurrente. Hablamos de un aborto temprano cuando es menos de 12 semanas. Hablamos de un aborto tardío entre 2 y 22 semanas. Y un aborto recurrente es aquella pérdida que se produce en una mujer, que se produce por 3 o más veces. ¿Ya? Eso significa aborto recurrente. Según la causa, una vez más repetimos, o sea, el aborto puede ser por anomalías genéticas, anomalías uterinas, causas hormonales, causas maternas. Y según la evolución, o sea, cómo va yendo en la evolución, podemos hablar del aborto en curso, el aborto inevitable, retenido, frustro, incompleto y completo. Hablamos de un aborto en curso cuando es la pérdida del producto de la gestación y que no vamos a poder detener su curso. Allí tenemos dos tipos de abortos. Podemos hablar del aborto inminente y del aborto inevitable. Cuando hablamos del aborto inminente, cuando encontramos una gestación, vamos a decir de unas 8 semanas, hay un saco gestacional, uno examina y cuando examina, pues encuentra el cuello uterino que está entreabierto o abierto y se palpan las membranas ovulares, ¿no? Eso es un aborto inminente. El aborto inevitable, definitivamente allí, como su nombre lo dice, es que, o sea, sigue su curso y se va a perder. La característica y la diferencia, a diferencia del aborto inminente, es que en el inevitable las membranas están rotas. O sea, yo hago el tacto vaginal, voy a encontrar un cuello uterino entreabierto, ¿no? Y voy a encontrar allí, aparte voy a tocar y voy a tocar partes fetales o contenido ovular. ¿Por qué? Porque las membranas están rotas. El otro término que utilizamos es el aborto retenido, es aquella pérdida, o sea, ya, digamos, encontramos el saco gestacional, ¿no? Encontramos el producto, pero se ha retenido, o sea, ya no ha evolucionado y se ha quedado dentro de la cavidad uterina. En cuanto al tiempo, cuando este tiempo es de 8 semanas o más, hablamos de este término que es aborto frustro. En la actualidad vemos muy poco de abortos frustros. ¿Por qué? Porque tempranamente se está detectando, digamos, el embarazo y tempranamente se le hace un seguimiento. Entonces, no vemos pues retenciones mayores a 8 semanas dentro de la cavidad uterina y que ya no esté evolucionando. Luego tenemos lo que viene a ser el aborto incompleto y el aborto completo. El aborto incompleto va a significar que es una pérdida, pero que ha quedado un contenido dentro de la cavidad uterina. Este contenido va a ser visto por ecografía. Y este contenido, de acuerdo al volumen que tiene, o sea, puede ser que evolucione espontáneamente o que tengamos que hacer un procedimiento como, digamos, el legrado uterino o como la aspiración manual endouterina. Y el otro término que utilizamos es el aborto completo. Es cuando se ha perdido la gestación y hacemos un control ecográfico y vemos que la cavidad uterina está limpia, o sea, no encontramos imágenes sugestivas de contenido endouterino, que generalmente son imágenes heterogéneas. La otra forma de clasificar, o dentro de la clasificación, también tenemos es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es la interrupción del embarazo menor a las 22 semanas, ¿no? Con el consentimiento informado de la mujer, cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante, que se puede haber comprometido, o para evitar o para evitar un deterioro en su salud física o mental, que puede resultar muy grave y permanente, ¿no? Esto ha sido aprobado en nuestro país. También tenemos según el grado de intervención, puede ser aborto médicamente asistido o un aborto quirúrgico. Bien, entonces, dentro de lo que viene a ser el cuadro clínico, o sea, lo que tenemos que encontrar primero son los signos y los síntomas, ¿no? Entonces, la paciente vendrá diciendo, no, teniendo un retraso menstrual, un sangrado transvaginal, vamos a encontrar modificaciones cervicales y un dolor en hipogastrio. Esto es para un aborto incompleto. ¿Cómo vamos a complementar con los exámenes? Uno es la ecografía transabdominal o transvaginal.
Generalmente utilizamos la transvaginal, esto va a depender de la edad gestacional. Por ejemplo, si es menos de 12 semanas, va a ser una transvaginal. Pero si tenemos una que es de 16 o 18 semanas, o sea, va a ser una ecografía pélvica. Luego nos basamos en una concentración también del beta-HCG. Recuerden que el beta-HCG en una gestación normal iba como que duplicando cada 48 horas su valor. Entonces, en estos casos podemos encontrar que esta relación no va a ser así o puede estar disminuido. Entonces, eso nos va a hacer sospechar de un aborto incompleto. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde vemos un contenido, como ven, hiperecogénico, hipocogénico, anicogénico. Esto se llama un endometrio heterogéneo, ¿no? Y en estos casos, o sea, podemos decir que ecográficamente este es un aborto incompleto. Nosotros acá hacemos la medición del endometrio, ¿no? O sea, este contenido. Si este contenido mide más de 14 milímetros, entonces debe ir a un procedimiento, ya sea de ameo o de legrado uterino. Si es menor a los 14 milímetros, podemos darle una opción a que se pueda expulsar o terminar de expulsar en forma espontánea. Entonces, para ello hacemos un control ecográfico a la semana y a las 2 semanas. Bueno, en los hallazgos ecográficos de una posible pérdida embrionaria temprana, vamos a tener que podemos encontrar, ¿no?, un saco gestacional, una ausencia de saco gestacional. En ecografía transvaginal, esto nos puede indicar que el embarazo no está progresando como se espera. O sea, yo cuando encuentro un beta-HCG positivo y un endometrio engrosado, o sea, puedo sospechar o estamos frente a un embarazo inicial o estamos de repente en el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico, ¿no? Y dependiendo de las características del endometrio, o estamos frente a un aborto incompleto. Ahora, si yo veo dentro de la ecografía un saco gestacional vacío, ¿no? Entonces, sin embrión visible dentro de la cavidad, dentro del saco gestacional, entonces yo podré decir se trata de un embarazo anembrionario, pero para decir esto, o sea, tenemos que tomar en cuenta una medida, ¿no? Por vía transvaginal, o sea, mínimo debemos tener un saco gestacional que mide 20 milímetros y no observo ningún embrión. Entonces, allí hablamos de un embarazo anembrionario. Luego, también es importante que podamos ver en la ecografía, o sea, podemos ver la presencia de hematomas, ¿no?, alrededor del saco gestacional, y vemos, por ejemplo, aquí el producto. Entonces, también podríamos ver aquí que estamos frente a un riesgo de que se pueda perder el embarazo. Y de acuerdo a las características que encontremos, tamaño, digamos, de la longitud cráneo-caudal, ¿no? Si mide más de 0.5 y no observo 0.5 centímetros o medio centímetro y no observo latidos cardiofetales, o sea, tengo la sospecha de que pudiéramos estar frente a un embarazo que no está evolucionando. Si esto le asocio a la presencia de un hematoma, o sea, aumenta mucho más ese riesgo de pérdida embrionaria. El otro hallazgo ecográfico que tenemos es, por ejemplo, observamos un embrión visible, pero, como les repetía, sin actividad cardíaca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que valorar bien la edad gestacional, la longitud cráneo-caudal, para poder decir si realmente ya no hay actividad cardíaca, ¿sí? Luego, también podemos tener un crecimiento embrionario como más lento de lo esperado, ¿no? Esto en relación a la fecha de última regla también puede significar un embarazo no viable. Bueno, y dentro de lo que viene a ser el manejo, finalmente si estamos frente a un embarazo confirmado, digamos, embarazo no evolutivo, un embarazo anembrionario o un aborto retenido, entonces nosotros tenemos que pensar en qué tratamiento dar. Entonces, ¿podemos hacer el tratamiento farmacológico? Sí, ese tratamiento farmacológico lo hacemos con el misoprostol, ¿no? El misoprostol es una prostaglandina 1 y va a actuar sobre la contracción de la musculatura uterina. También actúa, o sea, tiene otras
también tiene otras funciones, ¿no? Por ejemplo, es un agente dilatador de los vasos sanguíneos, es un ligero broncodilatador sobre la fibra muscular lisa y tiene una acción también sobre el tracto gastrointestinal, inhibiendo la secreción del ácido, actuando directamente sobre las células parietales gástricas. O sea, tiene varias funciones, pero si nosotros nos vamos al mecanismo de acción de la prostaglandina E1, pues nosotros vamos a ver que va a actuar sobre estos receptores, sobre todo el EP1 y el EP3, ¿sí? Y allí lo que finalmente vamos a tener es que va a haber un incremento de la concentración de calcio y por lo tanto este va a favorecer la contracción del músculo liso. El otro mecanismo de acción que tiene va a producir también una relajación del músculo liso y va a producir también a nivel del cuello uterino que se permeabilice y se aperture. Entonces, este medicamento, o sea, lo utilizamos. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, esto ha sido sacado ¿no? de la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y aquí tenemos un esquema de cómo se puede administrar, ¿no? Entonces, primero tenemos que considerar la edad gestacional. Si estamos frente a una gestación menor de 12 semanas o estamos frente a una gestación mayor de 12 semanas, ¿no? Entre 13 y 17 semanas o 18 y 24 semanas. Lo que utilizamos es, digamos, que estamos frente a un embarazo anembrionario, ¿no? Entonces debemos evacuar la cavidad uterina, para ello lo podemos preparar. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Pues lo hacemos con el misoprostol a esta dosis, que vendrían a ser 800 microgramos. Las tabletas vienen de 200 microgramos, por lo tanto, estuviéramos utilizando 4 tabletas, que puede ser por vía oral, vía vaginal, vía sublingual. Y esto se utiliza cada 3 horas hasta la expulsión. Luego tenemos, si el aborto estamos frente, digamos, a un aborto perdido, también podríamos utilizar, casi es en el mismo esquema, hablamos de 800 microgramos cada 3 horas hasta la expulsión. Si el aborto es incompleto, o sea, y tenemos a la paciente y queremos manejarla solamente con fármacos y no utilizar un procedimiento, entonces podemos utilizar 2 tabletas de misoprostol, que viene a ser 400 microgramos vía sublingual como dosis única. Y si queremos preparar el cuello uterino, como lo hacemos en los hospitales, lo podemos preparar con igual, ¿no? Con 2 tabletas vía oral y 2 vía vaginal, o también como nos recomienda, por ejemplo, la FIGA, que no necesariamente tuviéramos que utilizar, ¿no? Podemos ir de frente a hacer una aspiración, ¿ya? Y así ustedes tienen aquí el cuadrito donde pueden ver, el misoprostol no solo se utiliza en el digamos, para el tema de aborto, sino también tiene su uso en lo que viene a ser aquí, por ejemplo, ustedes observan que podemos utilizar en mayores de 28 semanas cuando ha ocurrido un óbito o una muerte fetal, también lo podemos usar, pero en el esquema, o sea, las dosis van a ir siendo menores. Ya, también tiene su utilidad en el posparto, ¿no? También lo utilizamos, por ejemplo, para la profilaxis de la hemorragia posparto en aquellas pacientes que consideremos que tienen factores de riesgo, podemos usar el misoprostol, 600 microgramos vía sublingual como dosis única. La vía sublingual es una vía muy, muy rápida, o sea, su efecto va a ser rápido, ¿no? Pero tenemos también, como cualquier otro medicamento, sus efectos colaterales o sus efectos adversos, y es que puede producirnos una hipertermia. A veces por ello preferimos darlo vía oral o también vía rectal. Bien, entonces, dentro de lo que viene a ser el manejo quirúrgico, tenemos hay 2 procedimientos. Uno viene a ser el legrado uterino, ¿no? Que es un procedimiento en el cual se introducen unas curetas para extraer el tejido que está en el revestimiento interno del útero, ¿sí? Luego lo que hacemos allí es, en un aborto incompleto vamos a tener un cuello abierto o dilatado, pero si no es suficiente tenemos que dilatarlo, y luego utilizamos una cureta, ¿no? Usamos una cureta, como ven aquí, ya, para extraer el tejido de esta cavidad interna, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Esta muestra de tejido lo llevamos a patología para confirmar el diagnóstico. Esto es en el legrado uterino.
Bien, o sea, no solamente tenemos la indicación del legrado, digamos, en lo que viene a ser el aborto, sino también cuando queremos hacer algún diagnóstico, por ejemplo, en las pacientes que sospechamos que puedan tener cáncer de endometrio o una hiperplasia de endometrio, también hacemos el legrado biópsico. Y obviamente, si es que hay una interrupción voluntaria o terapéutica del embarazo, también lo realizamos, ¿no? También se utiliza este legrado para la eliminación de pólipos pequeños, pero actualmente tenemos la histeroscopía, por la cual podemos eliminar estos pólipos, ¿no? No es el tema de hoy día. Y el otro procedimiento que ustedes han podido ver a través del video es lo que se llama la aspiración endouterina. Entonces, la aspiración manual endouterina es lo que más se está realizando. Es una aspiración al vacío que más o menos tiene un promedio de 100 milímetros de mercurio de presión negativa, como para poder, por aspiración, o sea, retirar todo el contenido endouterino. Nosotros, previo a la aspiración endouterina, podemos utilizar el misoprostol, utilizamos de 400 a 800 microgramos, ¿no? Como para permeabilizar el cuello del útero. No necesariamente lo tenemos que hacer, pero mientras más grande es la gestación, debemos hacerlo. Y generalmente esto lo utilizamos en menores de 12 semanas de embarazo. ¿Ya? Como ustedes han podido ver en el video, hay cánulas de diferente tamaño, pero para que puedan recordar, va a la par. O sea, si tiene 7 semanas de gestación, en promedio voy a usar la sonda de Karman, que es esta sondita que están viendo aquí, ¿no? Se llama Karman. Esa sonda, o sea, aplicamos la número 6 o 7. Si tiene 10 semanas, aplicaremos el 9 o 10. Si tiene 12 semanas, aplicaremos entre el 11 y 12, para que recuerden, más o menos va con el tamaño uterino, con la edad gestacional. Bien, y acá tienen también lo que se les ha mostrado en el video, o sea, cuáles son las partes del equipo de aspiración manual endouterina. Podemos utilizar, previo al procedimiento, una profilaxis antibiótica, sí lo podemos utilizar. Recomiendan utilizar un régimen de 100 miligramos de doxiciclina vía oral 1 hora antes del procedimiento o también 200 miligramos después del procedimiento. Eso lo recomienda el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. ¿Listo? Bien, y acá tenemos un fluxograma. Es para ver si en qué tipo de aborto o en qué situación nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en la amenaza de aborto, comprobar la viabilidad y hacemos un manejo médico. De ser necesario, porque sospechamos de una infección, como por ejemplo una infección del tracto urinario u otro tipo de infección, podemos usar antibióticos. Luego, recuerden que les dije que podíamos usar también la progesterona, sobre todo en la deficiencia lútea, es decir, en la deficiencia de producción de progesterona. Si nos encontramos frente a un embarazo en curso, podemos utilizar el misoprostol o también a veces la ergometrina, pero nosotros usamos más el misoprostol. Vemos que se expulse el producto y podemos hacer el legrado o la revisión de la cavidad uterina. Si estamos frente a un aborto retenido, tenemos que ver la edad gestacional, si estamos en menor o igual a 12 semanas o más de 12 semanas, esto lo vemos por ecografía. Si estamos menos de 12 semanas, hacemos la maduración cervical, la dilatación y podemos proceder a hacer la aspiración manual endouterina. Y si estamos en más de 12 semanas de gestación, hacemos la maduración cervical, inducimos con el misoprostol y tenemos que esperar que haya una expulsión del feto y posteriormente a ello hacemos el legrado uterino. Si estamos frente a un aborto incompleto, lo confirmamos por la ecografía que les dije anteriormente y podemos hacer o AMEU o legrado. Si estamos en menos de 12 semanas, preferimos hacer una aspiración manual endouterino antes que un legrado uterino. Podemos usar aquí el antibiótico profilaxis. Y si estamos frente a un aborto completo que lo confirmamos por ecografía, entonces lo que podemos hacer es en su visita posterior, que sería a la semana, hacer un seguimiento del beta-HCG cuantitativo y solamente es de observarlo. ¿A qué conclusiones podemos arribar? Entonces, en la amenaza de aborto, ya características,
por los que viene la paciente, hay un dolor en el hipogastrio, puede haber un sangrado genital, pero no hay modificaciones cervicales y esto se va a dar en gestaciones menores de 22 semanas. Si estamos frente al aborto, el aborto está definido como la pérdida del producto de la gestación antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 gramos. La ecografía juega un papel importante en la detección de cómo está yendo el embarazo. Y como tratamiento de una amenaza de aborto está el uso de la progesterona y sobre todo se ha visto que tiene beneficio en el manejo de pacientes con antecedente de aborto recurrente. Muy bien, chicos, esto es lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta sobre el tema. Doctorita, una consulta. A ver, un ratito. Sí, dime. Doctora, en caso de los abortos que se hacen con misoprostol, no los, o sea, los que tienen indicación, sino los ilegales, ¿cuál es el tiempo prudente, o sea, hasta que se pueda hacer para evitar las complicaciones? Y a partir de qué, o sea, de qué punto hay más riesgo de complicaciones. Bueno, mientras más avance la gestación, mientras más edad gestacional tenga, va a tener más riesgo, ¿ya? O sea, en nuestro país no está permitido el aborto, pero sí, o sea, si se tuviera que realizar, o sea, definitivamente, mientras menos sea la edad gestacional, o sea, vamos a tener menos complicaciones. A ver, Franco, ¿se entendió o algo más quieres preguntar? Sí, entonces, doctorita, yo tengo entendido que en este caso, cuando se hacen los abortos terapéuticos como tal, se hace una supervisión, perdón, un control ecográfico constante para evitar que queden, en este caso, residuos de lo que ha sido el feto. ¿Eso cómo es, cada cuánto tiempo se hace o cómo se acompaña? Ya, no. O sea, primero tendríamos que definir hasta cuándo uno puede realizar el aborto terapéutico, ¿no? Y generalmente estamos hablando menos de 22 semanas. Lo que yo les decía es que mientras menos edad gestacional tiene, o sea, vamos a tener menos complicación. Cuando hablamos de que hay más de 12 semanas y hay el producto de la concepción, o sea, está el producto ahí, lo que hacemos primero es inducirlo con el misoprostol o el medicamento, y tenemos que esperar la expulsión del producto. Entonces, la utilización del misoprostol está en el esquema que les he mencionado, que puede ser cada 3 horas, 4 horas, 6 horas, ¿no? O sea, hay varios esquemas, pero el mínimo tiempo que se requiere son 3 horas. ¿Cuántas veces? Puede ser, pues, hasta que expulse, puede ser todo un día, ¿no? Cada 3 horas, 3, 4 dosis, ¿no? Una vez que se expulsa, recién es que se hace el legrado uterino, ¿no? Si es más grande la gestación, ya no vamos a hacer la aspiración manual endouterina, sino haremos el legrado uterino. A ver, Gerson. Doctorita, ¿se me escucha? Sí. Ya. Justamente mi pregunta iba relacionado al esquema que nos mostró. Si bien es cierto, nos dice que son 800 microgramos y cada pastilla viene de 200 microgramos, o sea, son 4 pastillas. Mi pregunta es, estas 4 pastillas, ¿usted nos recomendaría, por ejemplo, no, digamos, que se tome las 4 vía oral, o 2 vía oral, 2 vía vaginal, o cuál sería, digamos, la forma en la que se debería tomar? Bueno, mira, los esquemas hay varios, ¿no? En relación a las vías, o sea, entre la vía oral y la vía vaginal, cualquiera de las dos se pueden utilizar. En forma práctica, nosotros utilizamos acá más la vía vaginal. O sea, puede utilizarse los 800 microgramos vía vaginal o vía oral. La combinación que hacemos en forma práctica aquí es vía oral, 400 microgramos y vía vaginal. Pero, o sea, la literatura nos reporta y también lo hemos hecho, o sea, es que se puede utilizar simplemente por la vía vaginal o la vía oral. Lo que más tienen que tener, se tiene que tener cuidado médicamente es que es un medicamento que tiene efectos colaterales, muchas veces puede producir hemorragias y al hospital sí han venido pacientes que se han automedicado o que han recurrido a lugares donde les han
donde les han dado la medicación, hay mucho de eso, y finalmente pues han venido sangrando, ¿no? Pacientes que han necesitado entrar rápidamente a hacer operaciones, han necesitado la transfusión de hemoderivados, ¿no? O sea, necesita un monitoreo continuo, ¿no? Por ello es que de repente aún todavía, o sea, lo hacemos muchas veces hospitalizado. Gerson. Otra pregunta, doctorita, relacionado a eso. Eh, ¿Con qué medicamento? Bueno, a ver, si bien sabemos el hecho de que se generen las contracciones uterinas genera dolor, nosotros podemos, digamos, asociar el misoprostol con otro medicamento, doctora, para bajar este dolor. Sí, algunas veces se ha utilizado, se puede utilizar el metamizol, ¿no? Poder utilizar para el manejo del dolor, pero realmente, o sea, esto es rápido y si no tenemos esa alternativa, si tenemos efectos colaterales, pues tenemos la otra alternativa, el manejo quirúrgico, ¿no? O sea, utilizamos ya el AMEU o el grauterino y eso lo hacemos bajo pseudoanalgesia, ¿no? Ya, doctorita, muchas gracias. Bien, Gerson, gracias a ti. Doctorita, una consulta. Adelante, Franco. Doctor, es frecuente, bueno, como usted comenta, que te vienen los casos de pacientes que se hacen este tipo de abortos ilegales. En este caso, no es tanto sobre, o sea, sobre el tema, sino cuál es la conducta que se toma cuando te viene un paciente con, o sea, con el antecedente de que se hizo un aborto, en este caso ilegal, con misoprostol y bueno, está sangrando. O sea, muy aparte de la estabilización del paciente y ello, el aspecto legal en este caso que maneje en este caso el ginecólogo, como es, llamas a la policía, porque es muy probable que en nuestros serumos vengan pacientes de este tipo, entonces más por ello. Sí, o sea, definitivamente, o sea, al ser ilegal, o sea, es algo que necesita investigación. Y por lo tanto, o sea, lo que se hace es dar parte a la policía para que luego también intervenga la fiscalía, ¿no? Y hace las investigaciones del caso. Lamentablemente, en nuestro país muchas veces esto queda en nada, ¿no? O sea, hay que decirlo crudamente, pero hay mucho de aborto ilegal, como lo reportaba al comienzo, o sea, realmente cuántos abortos provocados habrá, pues no lo sabemos, no tenemos estadísticas, ¿no? Pero definitivamente lo que hay que hacer, yendo a tu pregunta, es si hacer la denuncia policial, el policía viene, toma los datos, verifica, llama a la fiscalía y queda como una denuncia. ¿Alguna otra inquietud? Sí, doctora, es muy interesante el tema. Doctora, ¿algún otro medicamento análogo, o sea, similar en caso de que no haya misoprostol? Bueno, a Todo es ver. misoprostol. Sí, no, a ver, para dilatación del cuello, por ejemplo, usaban las laminaria, también se puede usar la ergometrina, pero no tenemos mucha experiencia utilizando ello, ¿no? Lo que más bien ha venido a usar quizás es el misoprostol y quizás pues eso nos permite como que hacer muchos de los abortos o, ¿no? que se producen, a veces espontáneamente se pueden producir abortos completos, pero también utilizando el medicamento también se puede evacuar la cavidad casi en su totalidad, pero eso sí requiere de un seguimiento y como les repito, tenemos la otra alternativa que también viene a ser el método quirúrgico, ¿no? Ya sea el AMEU o ya sea el grado uterino. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Chicos, nos tomamos un receso de 5 minutos y volvemos para hacer el siguiente tema. Doctorita, justo me dijo de la lista, para llamarles de una vez. Ya, entonces llama la lista y tenemos 4:10 empezamos, pero sí, llama la lista, por favor. Ya, perdón, al arco, Presente. alegría, Un poco incompleta. Y se me ocurrió buscar en el internet libre de un medicamento que, bueno, que mundialmente se utiliza, pero en nuestro país no hay, ¿no? Y acabo de buscar y, bueno, en realidad al ser
el aborto inducido ilegal, o sea, no existe la venta de este medicamento que viene a ser la mifepristona, ¿no? Que viene de 200 miligramos, mientras que el misoprostol viene de 200 microgramos. Sin embargo, a nivel mundial, pues sí lo utilizan en los países en donde se hace el aborto inducido, ¿no? Está permitido el aborto. También, o sea, hay algunos productos naturales, mucho hablaban, bueno, ¿no? Para que de repente lo conocen, ¿no? Pero bueno, para saberlo también el uso del orégano y algunas otras combinaciones, ruda con orégano y algunos otros productos, que creo que no, bueno, no quiero ampliar en ello porque no es dable, ¿no? Creo que médicamente cuando está indicado que se pueda inducir un aborto por una indicación netamente médica, pues hay que utilizar el misoprostol bajo una supervisión adecuada, ¿no? Bien, esto para que terminemos la pregunta de Franco. ¿Está claro, Franco? Sí, doctorita, muchas gracias. Bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Igual, vamos a ver, les he enviado el video. A ver, levanten la mano quienes lo han visto. No levanten la mano nadie. ¿Nadie ha visto el video? Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Un momentito, espérenme. Dígame si se ve. Sí se ve, doctorita. Ya, acá lo tengo, pero para reproducir, a ver chicos, oriéntenme, necesito hacer correr el video. A ver, Gerson, ¿estás viendo la pantalla? Doctorita, sí se ve, creo que solo tienen que Sí poner se ve, clic. doctora. O sea, sobre dónde está. A ver, aquí, ¿dónde está para que corra? No, o sea, solo tienen que poner clic, creo. Bueno, en WhatsApp. No, sí he puesto clic, no. En el Ah, no, WhatsApp. como que tiene que descargarse, doctora. Sí, espera, a ver, aquí está. A ver, voy a ver ya. Al costado, doctorita, al costado del X, hay 3 puntos. En la parte superior, al costado de una carita feliz. A ver, aquí arriba. Ajá, hay una carita feliz, 3 puntos, una estrellita. No, acá no sale. No, no, más arriba, saliendo, o sea, de esa parte. Justo, ajá, al costado, ajá, sí, ahí, al costado. Hay una X y una carita. Sí, aquí, ya, 3 puntos para abajo. No sé allá. si- Sí, Ahí lo vi. para descargar, creo que es, y lo descargaría y lo reproduciría. Como está en laptop. Nueva pestaña. Ya, vamos a hacer una cosa. Al último lo voy a reproducir. Ya primero vamos a avanzar y luego lo voy a reproducir. Ya estoy. Voy a dejar de compartir un ratito. Dejar de compartir.
A ver, dígame si se ve. Sí se ve, doctorita. Ya, listo. Entonces, ahora el siguiente tema dentro de lo que viene a ser hemorragia en la primera mitad del embarazo, viene a ser lo que es el embarazo ectópico. Ya, aquí vamos a tratar un poco de historia, definición, localización, epidemiología, qué factores de riesgo hay, fisiopatología del embarazo tubárico, que es el más frecuente. Hacemos cuadro clínico, diagnóstico diferencial, evolución pronóstico y fluxograma. Entonces, el embarazo ectópico fue descrito por primera vez en el siglo XVI y fue en el siglo XVIII en la que se vio que era una patología generalmente fatal y por primera vez se pudo informar de la intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento de un embarazo ectópico. Esto fue en la ciudad de Nueva York en el año 1759. Hasta entonces, o sea, la tasa de sobrevivencia pues era prácticamente cero, o sea, por un embarazo ectópico se podía morir la paciente porque se desangraba internamente, ¿no? En la actualidad, con el advenimiento de la ecografía transvaginal y su detección temprana, nos permite incluso un manejo no solo quirúrgico, sino un manejo conservador con este medicamento cuyo nombre es el metotrexate, o también podemos hacer un manejo laparoscópico y por tanto hay menos mortalidad materna. Entonces, ¿qué cosa es un embarazo ectópico? Técnicamente hablando, es la implantación del blastocisto, pero fuera de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, ¿qué localizaciones puede tener? Tenemos que la mayoría de embarazos se va a dar a nivel de la trompa de falopio o trompa uterina, ¿sí? El 95%. Y dentro de esta trompa se va a dar en lo que se denomina la ámpula. Ustedes recuerden que la trompa uterina tiene aproximadamente 10 centímetros de longitud y la parte más amplia viene a ser la zona de la ampolla. Tiene el segmento que viene a ser el que está intramiometrial, que se denomina este de acá, que viene a ser el intersticial. Luego viene la parte ísmica, que es delgada, que mide más o menos como un milímetro. Luego viene la parte más ensanchada, que viene a ser la de la ampolla, que puede llegar a medir 3 o 4 milímetros, ¿no? Y luego tenemos la parte de la fimbria. Bien. Entonces, dentro de la localización, la más frecuente va a ser en la trompa uterina. También se puede localizar, ¿dónde? Se puede localizar en el ovario, ¿sí? También se puede localizar en el cuello uterino y también en la cicatriz de cesárea. Y algo que es mucho menos común viene a ser el embarazo abdominal. Entonces, en los últimos años, la incidencia de embarazos ectópicos ha ido aumentando, más o menos representan el 1 o 2% de los embarazos totales con una edad promedio de 30 años. Y más se va a dar también en las nulíparas. Probablemente este incremento se deba a que está más relacionado con enfermedad pélvica inflamatoria, con el uso frecuente de métodos anticonceptivos, sobre todo la famosa píldora del día siguiente, que es el levonorgestrel. También se puede deber a cirugías tubáricas reparadoras, a las mismas técnicas de reproducción asistida también pueden provocar embarazo ectópico y bueno, lo más importante de todo esto es que ahora, o sea, se hace un diagnóstico precoz. En cuanto vuelta nuevamente viendo, ¿no?, los factores de riesgo que tenemos, pues tenemos, por ejemplo, en las pacientes que se han realizado recanalización de las trompas cuando han tenido un bloqueo tubárico. Estas pacientes, solamente 15% puede estar bien recanalizado y tener un embarazo, pero de ellas puede haber un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque hay una mucosa o el endosalpinx que está dañado. Recuerden que en el endosalpinx, o sea, tenemos mucosa y tenemos también lo que se denominan los cilios. Y los cilios tienen una función que es realmente permitir el transporte de lo que viene a ser el óvulo, también de lo que viene a ser el cigoto, ¿no?
Entonces, tiene una función de transporte para que llegue hacia la cavidad uterina. Si esta trompa está dañada y está alterada en su función, entonces puede provocarse lo que viene a ser el embarazo ectópico, ¿no? También se ha visto que se puede producir, como les decía, con las infecciones genitales previas. En lo de infertilidad es definitivamente debido a que también, o sea, puede estar vinculado como antecedente justamente una enfermedad pélvico-inflamatoria. Las cirugías abdominales previas, como una misma cesárea o los cuadros de apendicectomía, cualquier cirugía intraabdominal también nos lleva a ello, ¿no? Y bueno, la asociación al levonorgestrel, que es la píldora del día siguiente. Entonces, vean ustedes, acá tenemos la porción intersticial, tenemos el istmo de la trompa, tenemos aquí la ampolla, que puede medir de 4 a 5 centímetros, que es el lugar donde más se produce el embarazo ectópico, ¿sí? Y acá tenemos una foto, que esto es del William, ¿no? Donde tenemos un embarazo ectópico, que este embarazo tubárico está ubicado en el tercio distal de la trompa hacia la fimbria. Todo esto. Bien, normalmente la fecundación se produce en la zona ampular de la trompa. Luego esta va a migrar hacia la cavidad uterina y se va a implantar en endometrio. Recordemos que hablábamos de la implantación que era alrededor de la semana, ¿no? Que puede dar desde incluso 5 días o 6 días hasta el día 9, en promedio una semana, ¿sí? El cigoto va a ser transportado hacia la cavidad uterina, pero por alguna razón este cigoto se va a detener, o este blastocisto se va a detener su migración y las estructuras embrionarias se van a empezar a desarrollar en alguna porción de la trompa. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay una triada clásica, nosotros hablamos, si una paciente viene con sangrado, tiene retraso menstrual y dolor, sobre todo dolor en uno de los anexos, sea derecho o izquierdo, tenemos casi el 50% de posibilidad de que estén. Aparte de ello, pueden haber otros síntomas, como por ejemplo el mareo, síncope. Esto ya se va a dar cuando hablamos de un embarazo ectópico complicado, es decir, que está sangrando y producto de ese sangrado se va a crear una hipovolemia y la hipovolemia va a dar otros síntomas como el mareo, el síncope e incluso puede llegar al shock hipovolémico, ¿no? La sangre que está presente dentro del peritoneo produce irritación, por ello muchas pacientes quejan de mucho dolor e incluso refieren que tienen dolor en la zona dorsal, ¿no? Superior, ¿no? Por irritación del nervio, ¿no es cierto?, del nervio vago, o sea, puede ocurrir ello. También tenemos que puede haber al hacer el tacto vaginal, cuando uno hace el tacto, puede palpar en anexo, un anexo incrementado de tamaño y hacernos sospechar en un embarazo ectópico. El útero suele ser doloroso, la movilización del cérvix está aumentado en poco, o sea, no va a ir a la misma, el útero no va a crecer a la misma velocidad que un útero que se encuentra con una gestación dentro de él, a diferencia que si está fuera del útero, ¿no? O sea, va a haber un ligero incremento de tamaño del útero. El fondo de saco uterino puede estar ocupado, como nosotros conocemos el hematocele, ¿no? O la presencia de sangre en el fondo de saco vaginal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico también va por la anamnesis y la exploración física. Antiguamente realizábamos mucho la cultocentesis, sobre todo antes del advenimiento de la ecografía transvaginal, porque si nosotros sospechábamos de un embarazo ectópico complicado, pues encontrábamos sangre libre en el abdomen y colocando nosotros en la posición ginecológica a la paciente y pinzando el cuello del útero a través de una jeringa con una aguja larga número 16 sobre todo, o sea, punzábamos el fondo de saco vaginal y de allí podíamos obtener una sangre oscura que no coagula y eso nos confirmaba el diagnóstico. Esto ya está prácticamente en desuso, se puede hacer en algunos casos, pero esto básicamente porque la ecografía transvaginal es de mucha ayuda en el diagnóstico asociado al beta-HCG, ¿no?
Entonces, tenemos la ecografía que nos va a permitir tempranamente detectar el embarazo y hacer el manejo correspondiente. Tenemos la determinación de la beta-HCG, es otro de los exámenes de apoyo, ¿no? ¿Cuándo vamos a sospechar de un embarazo ectópico? Cuando hagamos una ecografía y veamos que nos sale positivo primero el beta-HCG, ¿no? Y tiene un valor por encima de 1.500 miliunidades por mililitro, y al hacer la ecografía, pues vemos un útero con una cavidad uterina donde no vemos saco gestacional. Es decir, que si tenemos un beta-HCG de 1.500 unidades, deberíamos de ver saco gestacional. Y si no vemos, entonces nuestra sospecha es alta de un embarazo ectópico. Además, sabemos que el beta-HCG normalmente cada 48 horas pues duplica, ¿no? Y en el embarazo ectópico, pues el incremento va a ser menor a un 60%. También podemos dosar la progesterona, examen que no se hace rutinariamente. Si nos da valores menores de 5 nanogramos por mililitro, puede ser sugestivo. En el caso que tengamos dudas, o sea, de si eso no es un embarazo ectópico, está la laparoscopía diagnóstica. Y otro examen que se hacía y ya no se hace también es el grado uterino biópsico, que no es habitualmente. Aquí veíamos la famosa reacción de Arias-Estela, ¿no? En la que podríamos decir, si yo hago un legrado uterino y veo cambios en el endometrio de tipo progestacional, es decir, por incremento de la progesterona, y no veo saco gestacional, pues yo podría sospechar de un embarazo ectópico, pero este examen nos llevaría tiempo, o sea, nos llevaría una semana o 15 días cuando tenemos otros exámenes que podemos realizar. Pero en su momento fue muy importante porque Arias-Estela, que es un peruano, ¿no? Fue conocido también mundialmente sobre este tipo de procedimientos, pero hoy en día se sabe que también esta reacción de Arias-Estela se presenta no solamente en un embarazo, ¿no? También se puede presentar en otros cuadros como la adenomiosis y otros. Por ello es que ya no utilizamos específicamente para embarazo ectópico. Bueno, y cuando vamos a la ecografía, pues podemos ver, ¿no? Que la localización puede ser, por ejemplo, en este caso tenemos un embarazo ectópico en la primera figura, aquí, si vemos aquí, como que no está en la cavidad uterina, esta es la cavidad uterina, no está como a un lado de la cavidad uterina, ¿no? Igual acá también tenemos aquí, esto es el útero, aquí el endometrio que está grueso, y vemos hacia el lado un saco gestacional. Aquí tenemos otra figura de otra ubicación. Este es como un embarazo en el cuerno o en la porción intersticial, ¿no? Podría ser, o sea, si nosotros vemos en este corte, vemos, ¿no? O sea, aquí está la cavidad uterina, ¿ven? Y esto está hacia como a uno de los cuernos del útero, ¿no? Y aquí en la laparoscopía o laparatomía, aquí pueden ver esta imagen. Esta zona de aquí es la parte posterior. Aquí tenemos, digamos, el ligamento, está por aquí el ligamento ancho. Y acá están viendo hacia atrás, o sea, esta es la trompa. Y como vemos aquí, esta zona viene a ser la zona donde se ha implantado el embarazo, ¿no? O sea, es como el cuerno y la primera porción de la trompa. Nos ayuda la ecografía, el ecodoppler, sí nos ayuda porque vamos a ver el cinturón de fuego, como están viendo aquí. O sea, es un Doppler positivo, ¿no? Este es un anexo y aquí estamos viendo el cinturón de fuego. Doppler positivo. Entonces, ¿cuáles son los datos sugestivos o muy sugestivos? Cuando yo hago la ecografía, no tengo la presencia de un saco intrauterino, tengo un beta-HCG positivo, puedo encontrar un líquido libre en el fondo de saco ecográficamente y tengo una masa pelviana anormal.
¿no? Entonces, en estos tiempos, pues la ecografía y el ecodoppler, o sea, nos ayudan mucho en el diagnóstico. Así tenemos, si hablamos de sensibilidad y especificidad, si yo encuentro líquido libre, tengo una alta sospecha, ¿no? Entre 96 y 99%. Si además tengo una masa tubárica, esto me va a dar hasta el 99% de diagnóstico, ¿no? También si tengo un saco gestacional no tengo un saco gestacional intraútero, pero tengo un beta HCG mayor a 1500 unidades por mililitro, también me va a hacer el diagnóstico. O si en el Doppler pulsado encuentro el patrón que es del anillo de fuego fuera del útero. Bien. Bueno, esto era en relación al signo de Arias Estela, que, bueno, no utilizamos, digamos, como primera opción para el diagnóstico del embarazo ectópico. Sin embargo, sea histológicamente como se visualizaba, se visualizan como núcleos muy grandes, hipercromáticos, incluso llegaron a describir como núcleos monstruosos, grandes, ¿no? Era lo que se veía, y además, si yo tenía esta reacción, o sea, viendo en el microscopio y había ausencia de vellosidades coriales, yo podría sospechar altamente que se trata de un embarazo ectópico. ¿Con quién hay que hacer la diferencia dentro de lo que es el diagnóstico? Pues tenemos que hacer la diferencia con el aborto incompleto, también puede ser con la enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo por el dolor, ¿no? También nos puede dar dolor, un folículo ovárico roto, ¿sí? O un quiste anexial complicado, o sea, el quiste torcido, ¿ya? Y entre otros tenemos también un cuerpo lúteo hemorrágico, la endometriosis, salpingitis, miomas degenerados y otros. O sea, esto es para hacer la diferenciación con otros cuadros clínicos. ¿Cómo es la evolución del embarazo ectópico? O sea, el embarazo ectópico puede resolverse espontáneamente. O sea, hay un grupo de pacientes que definitivamente a veces ni asisten al hospital, pero se ha detenido el desarrollo precozmente, entonces el trofoblasto y el embrión se van a reabsorber y el cuadro clínico es poco aparente. Esa es una de las evoluciones del embarazo ectópico. La otra es que pueda ocurrir una rotura tubárica, y esa es la que generalmente llega al hospital, ¿no? Puede llegar a ser una causa de muerte materna en el primer trimestre, ¿no? Y esto ocurre porque la pared de la trompa uterina no está preparada, pues, para la penetración del trofoblasto ni para la distensión que ocasiona el crecimiento del saco gestacional. En estos casos, cuando ha habido rotura, ¿no? Y produce un sangrado activo, muchas veces lo que hacemos es la salpingectomía, ¿no? Como tratamiento de elección. Y lo otro que puede ocurrir, o sea, primero resolución espontánea, rotura tubárica, o también puede ocurrir un aborto tubárico. El aborto tubárico significa la expulsión del producto de la gestación, pero a través del ostium externo de la trompa uterina hacia la cavidad abdominal, ¿no? En estos casos se puede hacer una salpingostomía. Salpingostomía significa aperturar como una boca, ¿no? Hacer un corte a nivel de la trompa. Por allí se extrae el contenido y luego se ve la hemostasia, ¿no? Ese puede ser el tratamiento en un aborto tubárico, o también puede ser retirar esta porción de la trompa. En cuanto al manejo médico, o sea, el manejo farmacológico, sí es posible utilizar el tratamiento no quirúrgico, esto con un medicamento que es el metrotexato, ¿no? Este medicamento lo que va a provocar es una disminución de la mitosis o de la reproducción celular, ¿no? Porque va a disminuir la síntesis de las pirimidines, de las purinas, ¿sí? Y entonces también va a disminuir las citoquinas proinflamatorias, quimiotácticas y de los neutrófilos. Entonces, ese va a ser su mecanismo de acción. Actúa básicamente evitando, pues, ¿no es cierto?, la conversión del dihidrofolato en tetrahidrofolato. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tratamientos, uno de ellos es el médico y el otro es el quirúrgico. El que más utilizamos es el tratamiento
médico. Pero para hacer el manejo médico o farmacológico del embarazo ectópico, tiene que cumplir ciertas condiciones. Y en ello, primero, es que la paciente esté hemodinámicamente estable, que no haya una hemorragia activa ni signos de hemoperitoneo. En alguna literatura, pues leemos que podría haber hemoperitoneo, pero menos de 100 cc para manejar. De preferencia es que no haya sangrado. Como ahora con el advenimiento de la ecografía es factible hacer una detección temprana y se puede manejar médicamente. Otra condición es que la masa anexial tenga una medida o un diámetro menos de 3.5 centímetros. ¿Ya? Luego, si evidenciamos un saco gestacional, no debemos evidenciar embrión con actividad cardíaca. ¿Sí? Y lo otro, pues hablamos también de una recomendación de que el valor del beta-HCG, que tiene que ser menos de 5.000 miliunidades por mililitro. Y como les decía al comienzo, o sea, la ausencia de líquido libre o que sea menos de 100 mililitros en el fondo del saco posterior. Otra condición es que no haya patologías coadyuvantes que contraindiquen el uso del metrotexate, como por ejemplo enfermedades renales, disfunción hepática, que haya un problema de leucocitos menor de 3.000 o plaquetas menor de 100.000, una úlcera péptica activa. Ya, y aquí tenemos los esquemas del uso del metotrexate, generalmente lo hacemos por vía intramuscular, acá tienen un protocolo para poderlo hacer, puede ser de dosis única y de dosis alterna, la que utilizamos es la de dosis única. Ya, la dosis única utilizamos, que vendría a ser, acá tenemos una dosis única. Si es necesario repetir, se va a hacer, pero esto generalmente lo vamos a hacer, puede ser 4 días o una semana después, ¿no? Entonces tenemos aquí en el esquema dosis única y tenemos la multidosis, ¿no? En la dosis única, que es la que más utilizamos, lo que hacemos es dar 50 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces la persona generalmente tiene, hablamos de 1,5 metros en promedio, ¿no? Una paciente que pesa 60 kilogramos, entonces aproximadamente damos 70 o 75 miligramos en total. ¿Ya? Eso se puede hacer en un día y después de ello hay que hacer un control para ver cómo está. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? O acá tenemos, miren, si el nivel del beta-HCG en suero no disminuye más o menos en el día 4, no disminuye más del 15%, entonces podemos repetir esta dosis, ¿no? Ya, y la vigilancia siempre tiene que ser monitorizando, ¿no? Uno, por los efectos colaterales que pueda tener el medicamento y otro, porque podría ser que el embarazo, o sea, está continuando y por lo tanto puede en algún momento complicarse con una rotura. Entonces, lo que hacemos es nosotros aplicamos el medicamento y después podemos repetir un beta-HCG sérico en 48 horas y ver cómo está. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, su indicación va a ser básicamente el embarazo ectópico roto, si es que el diámetro de este embarazo pues es mayor a 3.5, ¿no? O si la paciente persiste con dolor por más de 24 horas o cuando tenemos duda, ¿no? Entonces acudimos a la laparoscopía diagnóstica, o también cuando hay un embarazo heterotópico. ¿Qué es un embarazo heterotópico? Que se dan en muy pocas ocasiones, pero es un embarazo que se produce tanto, hay un embarazo dentro del útero y hay un embarazo en la trompa uterina. O sea, un embarazo ectópico y un embarazo intraútero. Eso significa embarazo heterotópico. Son muy pocos casos. Aquí en el hospital hemos tenido la única oportunidad de poder ver, y fue corroborado por anatomía patológica, una paciente que más bien tuvo un embarazo, o sea, tuvo un doble embarazo ectópico. Era algo de no creer, pero está corroborado que en las 2 trompas había embarazo. Entonces, son los casos muy, muy poco frecuentes. En el tratamiento quirúrgico tenemos la laparotomía y la laparoscopía.
La laparotomía está indicada cuando la paciente tiene una inestabilidad hemodinámica o cuando hay falta de experiencia quirúrgica, ¿no? O no cuentas pues con el laparoscopio, ¿no? Y la laparoscopía es el manejo quirúrgico de elección en el embarazo, tanto para su tratamiento como para su diagnóstico. En el tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que realizamos? La salpingectomía. Como lo dice aquí, salpings es la trompa y ectomía es el retiro, ¿no es cierto?, de esa porción de la trompa. Cuando hacemos la salpingectomía, hacemos cuando hay hemorragia incoercible, una lesión amplia de la trompa, o cuando es un embarazo recurrente, o sea, en la misma trompa se está produciendo, o cuando la paciente tiene paridad satisfecha. ¿Sí? Y la otra viene a ser la cirugía conservadora. Entonces hablamos de una salpingostomía lineal, como esta de aquí, que vemos aquí. Hacemos una salpingostomía lineal, hacemos la extracción del contenido, ¿sí? Y después esto puede quedar abierto o también se pueden colocar algunos puntos aquí. ¿Ya? La otra cirugía conservadora viene a ser la expresión de la fimbria, sobre todo cuando estamos teniendo un embarazo ectópico en la ampolla y que se está abortando, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una simple expresión o también podemos hacer aquí un pequeño corte, ¿sí? También se puede hacer, si digamos se da aquí en la zona del istmo, cerca de la ampolla, aquí en esta zona, podemos retirar esta porción de trompa afectada y luego se puede hacer una anastomosis. El pronóstico de un embarazo ectópico, 50-61% de las pacientes pueden lograr un embarazo cuando la trompa y el ovario del otro lado, vamos a decir, si está afectado el derecho, el lado izquierdo está bien, o sea, tiene esa posibilidad, ¿no? Y de ellos 38% pueden resultar en un nacido vivo. También puede darse que se pueda repetir nuevamente un embarazo ectópico o hacer un aborto espontáneo. Entonces aquí tenemos el fluxograma que está en las guías de la maternidad, donde nos habla cuáles son los factores asociados. Tenemos que está vinculado básicamente a enfermedad pélvica inflamatoria, el uso de progestágenos orales, sobre todo la píldora del día siguiente, en pacientes con antecedente de embarazo ectópico que hayan tenido cirugía previa, dispositivos intrauterinos, tuberculosis, endometriosis, entre otros. Y lo que hacemos para el diagnóstico, primero es ver que haya un retraso menstrual, sangrado por vía vaginal, dolor pélvico y tumoración anexial. Evaluamos el estado general de la paciente, pedimos los exámenes auxiliares como es el beta-HCG, pedimos el hemograma, el grupo sanguíneo, perfil de coagulación y realizamos una ecografía de preferencia transvaginal, ¿no? Y lo que vemos es, estamos frente a un embarazo ectópico, el cual puede estar roto. Si es que no está roto, el embarazo ectópico se puede manejar con fármacos, ¿no? Entonces, eso es el manejo médico. Y lo que utilizamos es el metotrexate, ¿sí? El otro es si es que el embarazo ectópico está roto y la paciente tiene shock hipovolémico, hay que tratar el shock hipovolémico e ir a la laparotomía exploratoria. Si la paciente está estable, va a quedar estabilizada en hospitalización, pero si no está estable, incluso podemos hacer uso de la unidad de cuidados intermedios o la unidad de cuidados intensivos. Luego de ello evoluciona la paciente, se estabiliza y posteriormente puede salir de alta. Este es el embarazo ectópico. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Llegamos que el lugar más frecuente de embarazo ectópico es la ampolla de la trompa de falopio. El embarazo ectópico es una condición crítica que va a requerir un diagnóstico temprano y oportuno para tener su manejo y prevenir las complicaciones graves. El tratamiento de elección en el embarazo ectópico no complicado es el fármaco, en este caso el metotrexato. ¿Ya? Y la educación continua y la práctica clínica son esenciales para mejorar los resultados en las pacientes afectadas. Muy bien, chicos, gracias. Antes quería
este mensajito me gustó, lo puse, ojalá les agrade. Dice, si quieres metas alcanzar, con buena compañía lo podrás lograr. Juntos somos más fuertes. Muy bien, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha visto, chicos, o creo que no se ha visto? Sí se vio, doctorita. Se ha visto, doctorita. Ah, bien, bien. Entonces, vamos a ver el video ya, un momentito. Mientras tanto, díganme alguna inquietud, algún comentario o alguna pregunta. Alexander, ¿alguna inquietud? Creo que no están jóvenes. José Manuel. Sí estamos, doctorita. Sí, doctora. A ver, José Manuel. ¿Alguna pregunta, inquietud?